Hola, lecturas en cuarentena, día 80. Tengo días de no leer un autor salvadoreño y ahora quisiera leer algo de Rafael Mengíbar Ochoa, un autor desaparecido demasiado pronto. Y escuchen. Si los héroes no murieran, las cosas serían más fáciles, pero los héroes deben morir. Peor aún, si algunos héroes no sobrevivieran, las cosas serían más fáciles. Los héroes que sobreviven se convierten en caricaturas de sí mismo y su heroísmo solo sirve para hacer comerciales de zapatos o de pasta de dientes o para oprimir pueblos hasta que aparece otro héroe que los aplasta. Los héroes han cruzado la tenue línea que existe entre el benefactor y el tirano, y el ciclo recomienza una y otra vez obsesivamente. No se puede ser un verdadero héroe sin morir. Y los héroes mueren en nombre de los que no tienen el valor suficiente para ser exageradamente humanos, para vivir atados solo a sus principios, con un instinto de sobrevivencia animal y a la vez suicida. No importa lo que hagan, salvar a un niño de un incendio, ganar una batalla en una guerra, quizás necesito una guerra, sin más ayuda que la de sus manos ante la furia de los morteros, sin más recursos que sus glándulas sudoríparas. Luego uno no podrá leer en el periódico y podrá ver en los libros de historia que ese hombre durante unas horas, minutos o días vivió más de lo que ha vivido una parte inmensa de la humanidad en millones de años, que hizo más de lo que harán jamás 100.000 oficinistas o 2.500 soldados o 3.700 guerrilleros. Y con su acto, el héroe revalida el derecho a la vida de los que no son héroes. Reinventa la razón de ser de los pobres diablos. ¿Quién no es un pobre diablo en presencia del héroe que regresa? Quizás se le olvide, pero el mundo habrá sido nuevo otra vez gracias a él, como si le hubiera echado una inmensa moneda a un teléfono público para seguir hablando durante un año o 10 más, una era completa. Y no porque el héroe sea un superhombre, sino porque precisamente es humano, patéticamente humano, y porque después de todo fue héroe, no a pesar de, sino gracias a su patetismo. Los verdaderos héroes mueren y no tienen derecho de morir. Tampoco tienen derecho de vivir y algunos viven. Debería haber un estado de existencia intermedio en el que se encuentren los héroes y nadie más. Una especie de limbo que los mantenga lejos de nuestras manos y sobre todo a nosotros lejos de las suyas. Pocas cosas más terribles que el poder de un héroe, sobre todo porque está dispuesto a ejercerlo. M era mi héroe en la escuela. Es un par de años mayor que yo, pero iba en el mismo grado. No sé qué extraña enfermedad lo tuvo en cama durante mucho tiempo cuando era muy pequeño. Esto, en parte, hizo que desde su origen fuera mi héroe particular. También su cuerpo, más grande y más desarrollado, su voz ronca y suave, la sonrisa de condescendencia con la que veía pasar al mundo, su inteligencia brutal, su frivolidad. Mientras yo trataba de jugar al fútbol en la playa, él era miembro distinguido del equipo de artes marciales de la escuela. Fue campeón intercolegial por 3 años seguidos. Luego, en la preparatoria se dedicó a la pintura. Ahora sé que era un pintor poco menos que bueno, pero sus extraños desnudos siempre me atrajeron, cuerpos en los que cualquier cosa que recordara el sexo estaba escondida entre sombras. Le preguntaba qué modelos utilizaba y sonreía. No se necesita modelos cuando hay pasión. Y a mis 16 años intuí que la pasión es lo que hace a los héroes. Por ese entonces veía a T todas las tardes después de la escuela y supuse que eso, el sexo, el calor,
La humedad era la pasión. Creí que así, con mi pasión desatada, estaría más cerca de M. En realidad, jamás estuve tan lejos. Creí que la mujer de la ventana era la más profunda de las pasiones, la pasión enferma de un Werther que no se atrevía a la autodestrucción. Quiero decir que la mujer de la ventana era mi heroína. Desde detrás de su ventana me daba motivos para que todos mis sentimientos, amor, locura, vergüenza, dolor, placer, se desataran tanto como se pueden desatar a los 15 años. T, mientras tanto, se encargaba de mi cuerpo. Tocarla, sentirla viva, penetrarla, me hizo que la despreciara y que me despreciara. Había asesinado la pasión porque permití que se acabara el misterio. M dejó la pintura al entrar en la universidad y se convirtió en líder estudiantil. Esa fue su caída. Era un excelente orador, tenía el carisma suficiente para que todos gritaran al ritmo de su respiración. Solo le faltaba algo, una causa. No tenía la menor idea de lo que querían los estudiantes, aunque se lo dijeran 1000 veces de 1000 modos diferentes. Su primer y único triunfo fue la convocatoria a una huelga por algún motivo que entonces parecía importante. Las autoridades buscaron al líder para negociar o corromperlo y todos lo señalaron. Y no supo qué hacer. No supo cuándo transigir, cuándo callar, cuándo ponerse terco, porque en realidad no le importaba por qué estaba peleando, por quién estaba peleando. Le gustaban los aplausos y sentirse el generador del enardecimiento de todos los que se paraban ante él, 1 metro por debajo de sus pies y ante la tarima. La masa, ese ente sin cara ni inteligencia, era su único placer. Con la adrenalina bastaba. No le importaban los ideales ni la lucha. Al 5.º día la huelga fracasó porque él, el héroe, fracasó. El niño rico nunca dejó de ser un niño rico, aunque tuviera las dotes para ser un líder temible. Otro líder, quizás no tan convincente aunque con una causa, ocupó su lugar. Y M decidió que se dedicaría a otra cosa. Pero nadie le quitó la vista de encima. Era un héroe que no había cumplido con las expectativas de sus admiradores y debía ser destruido. Esa es la paradoja de los héroes. Vivos o muertos tienen que ser destruidos. No importe a quién se coloca en su lugar, ya aparecerá alguien con la falta de sentido común necesaria para ser héroe. Durante 2 años lo persiguieron maestros y alumnos para demostrarse que ellos no se habían equivocado al elegirlo, que él los había engañado y traicionado. Durante 2 años solo pudieron acusarlo de burgués. Sus calificaciones eran excelentes, como deportista era excepcional, se había dedicado a la jabalina y al salto de longitud y ganó un par de medallas. Y hasta sus más abyectos enemigos les resultaba insoportablemente simpático. La caída fue rápida, definitiva. Los padres de un alumno de primer ingreso que aún no cumplía los 18 años lo acusaron de perversión de menores. Negó todo y hasta llegó a demostrar que no tenía nada que ver, pero ya estaba muerto. Lo que quedaba de la estatua había sido arrancado del pedestal. Nadie va a creerlo, le dije. Es envidia. Tú nunca hubieras hecho algo así. Gracias, me dijo, y me revolvió el pelo como solía hacerlo en aquel entonces. Nadie va a creerlo, insistí. En 2 semanas ya nadie se va a acordar. No, me dijo, todos lo creen. Todos están seguros de que lo hice. ¿Y lo hiciste? No importa, me dijo. Ellos lo creen y así es. Rafael Mengíbar Ochoa, escritor salvadoreño. Hasta mañana.